Un saludo, Dios les bendiga a todos los que nos están viendo a través de YouTube. Hoy tenemos una palabra poderosa para tu vida. Y si tú tienes Biblia o la tienes a tu mano o cerca, yo te voy a invitar que lo busques en Romanos 3:23. Y la Biblia dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hoy estaremos hablando las consecuencias de estar separados de Dios. Luis, ya fastidiado de su barba, tomó la decisión de ir a la peluquería a rasurarse, a que lo rasurara don José, un peluquero que tiene su peluquería por la cuadra donde vivía Luis. Mientras él le ponía la barba para afeitar, se estableció una plática muy interesante donde se debatía acerca del verdadero amor. De pronto Luis le dice a don José: nunca va a encontrar el amor en una mujer, sino solamente en Dios. Don José, Dios le ama. Medio molesto, don José le dijo: ¿cómo va a ser esto, Luis? ¿Cómo va a ser que Dios me ame? Si mira cuánta gente, cuántos niños están ahí en la calle, cuánta gente está sufriendo, guerras, destrucción y mucha maldad. La gente se está matando entre sí. Y tú me dices que Dios ama, que Dios ama al hombre, que Dios me ama. ¿Cómo va a ser eso posible? Entonces Luis, pensativo, le dijo: sí, don José, Dios le ama. Y así, ignorando lo que decía Luis, siguieron platicando. Y de repente pasó un niño de la calle y le mostró don José a Luis: mira, tú dices que Dios me ama. Si Dios me amara, también amaría mejor a ese niño. Ese niño, ¿dónde están sus papás? No tienen que comer. Y tú dices que Dios a mí me ama. ¿Por qué a él no lo ama también como a mí me ama, como tú dices? Entonces siguieron platicando y pasó un pordiosero. Y Luis le dijo: en esta ciudad no existe ningún peluquero. Molesto, don José dijo: ¿cómo? ¿Y yo qué soy? Pensativo, Luis volvió a decir: en esta ciudad no existe ningún peluquero. Ya más enojado, don José dijo: ¿cómo? ¿Y yo qué soy? Y volvió a decir Luis: en esta ciudad no existe ningún peluquero. Sí, no existe ningún peluquero. Porque si existiera, ese señor que anda ahí en las calles no andaría con el cabello largo ni con las barbas largas. Se quedó pensativo don José y le dijo Luis: sí, si hubiera peluqueros en esta ciudad, no andaría ese señor con los cabellos largos y con las barbas largas. Ese es el problema, don José. Dios le ama. Dios ama a toda la humanidad. El problema es que la humanidad no se acerca a Dios, no se acerca al amor de Dios. Vive apartado del amor de Dios. Dios no quiere el mal para el hombre, pero el hombre ha tomado la decisión de apartarse de Dios. Por eso yo quiero hablarles de las consecuencias de vivir apartados de Dios. La pregunta es: ¿qué es lo que aparta al hombre de Dios? Lo que aparta al hombre de Dios es el pecado. ¿Pero qué es el pecado? El pecado se define como transgresión voluntaria o violar un mandamiento. Prácticamente se podría decir con una sola palabra: desobedecer. Eso es el pecado. Y bueno, y entendiendo todo esto, vamos a ver dos consecuencias de vivir lejos de Dios, apartados de Dios. Número uno, vivir apartado de Dios trae como consecuencia la muerte. Lo dice Romanos 6:23. Dice la Biblia: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte.
Y entendemos que hay tres tipos de muerte. La primera es muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. La muerte física es la que todos conocemos, cuando el corazón o el cerebro dejan de funcionar y morimos. Y la muerte espiritual es cuando no tenemos una relación con Dios, cuando todo lo espiritual está muerto en nuestra vida. Y la muerte eterna es cuando nosotros ya no dejamos de existir en este mundo y viene lo eterno, la muerte segunda, lo que dice la Biblia. Entonces, esta es la consecuencia: muerte en ti. Tú que vives lejos de Dios, la consecuencia es la muerte. Número 2, vivir apartado de Dios trae como consecuencia la condenación. Juan 5:29 lo dice. Veamos qué dice Juan 5:29. Dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es la condenación? Es igual a castigo. Todos aquellos que hacen lo malo, en pocas palabras, todos los que pecan, todos los que viven apartados de Dios, traen consecuencia. Y esta consecuencia es la condenación, castigo, un castigo eterno. ¿Qué castigo es este? Lo vemos en Apocalipsis 21:8. Dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el castigo, en el lago que arde con fuego y azufre. Este es el castigo y es una consecuencia de vivir apartado de Dios. Primeramente es la muerte y segundo es condenación. Y tú dirás: qué terrible es esto, qué terribles noticias me traes hoy. No te vengo a traer terribles noticias, te vengo a hablar de las consecuencias de que tu vida esté lejos de Dios, pero también te vengo a traer buenas noticias. Así como yo te estoy hablando de las consecuencias, hoy te quiero también mencionar las buenas noticias. Para que uno, antiguamente, los romanos, para que uno, en la antigüedad los romanos, para que uno les perdonaran una deuda o una condenación en la cárcel, tendría que venir una persona y decir: yo quiero tomar el lugar de esa persona para que esa persona sea libre. Antiguamente se hacía eso, sobre todo en la cultura romana. Hoy quiero decirte que hay alguien que vino y dijo: yo quiero ponerme en lugar de esa persona, no solamente de ti, sino de todo aquel que está dispuesto a recibir en su corazón. Y esa persona es Jesucristo. Hoy tú tienes la oportunidad de tener a Cristo en tu corazón. Y Él ha ocupado el lugar que tú merecías, de condenación y de muerte. Es tan sencillo recibir a Cristo. Solamente hay que seguir unos pasos. Primeramente es el arrepentimiento, poner tu fe en Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador. Hoy tienes la oportunidad, y si así es tu deseo de aceptar a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador, yo te invito a que repitas esta oración y le digas, cierras tus ojos y repite esta oración: Dios, en esta hora reconozco que soy pecador y que mi pecado me aparta de ti, pero hoy yo me arrepiento y confieso a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi vida y te acepto como mi Señor. Gracias, Dios, por darme salvación. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te invito a que tú busques una iglesia la más cercana y te acerques a un pastor y le compartas esta decisión que has tomado para que continúes tu crecimiento espiritual. Dios te bendiga y muchas gracias por tu atención.